Bueno, pues ya estamos aquí en otro episodio de EC31 y hoy, bueno, primero vamos a presentarnos nosotras. Sí. Yo soy Pam. Yo soy Diana. Y bueno, hoy tenemos Sí, una invitada muy especial especial. que ya teníamos rato queriendo Sí, platicar. desde el año pasado, Desde ¿no? el año pasado que ya queríamos, y pues bueno, hasta ahora, gracias a Ahora Dios ya se estamos. pudo. Y bueno, ella es Sandra Sandra. Ponce, ¿verdad? ¿Cómo está, tía? Sí, muy bien, pues muchas gracias por esta invitación, me siento muy honrada, son unas niñas que quiero mucho y pues gracias a Dios por la oportunidad Sí. y ojalá que pueda ser de bendición lo que Así podamos es. compartir hoy. Sí, y pues también, bueno, la verdad es que yo, fue que vi que usted compartió una vez en Facebook su historia. Yo me acuerdo que empecé a leer la historia ahí y me piqué tanto en su historia que dije, ¿qué? ¿Cómo es que yo no sabía esto? Bueno, y es que el título de la conversación de hoy es Soltera a los 30. Soltera a los 30. Fue algo que me llamó mucho la atención porque no es algo que a lo mejor sea muy común, ¿no? Que se hable o así. Y sabemos que pues hay muchos solteros que a lo mejor están pasando por algo similar a lo que usted en su momento pues vivió, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, igual le damos a la intro y luego ya. Sí. Y bueno, tía, entonces, no sé si gustaría platicarnos pues un poquito de quién es usted, qué hace usted, su esposo, su familia, un poquito de contexto, pues. Sí, pues mi nombre es Sandra Ponce de Guerra, mi esposo es Alfonso Guerra y nosotros estuvimos pastoreando la iglesia bautista de Saltillo por alrededor de unos 19 años y tengo dos hijos, es Alfonso Isaí que tiene 16 y Josué Amauri que tiene 14. No cambiando Las nombres. Pero pues ahora ya estamos radicando nuevamente aquí en Monterrey por cuestiones de salud de mi esposo, pero muy contentos porque pues seguimos en el camino del Señor y Dios nos sigue usando aquí en el ministerio de la Iglesia Bautista de Monterrey, que pues nuestra iglesia madre, nuestra iglesia enviadora. Y ahora pues estamos participando yo en el grupo de mujeres de Puerto Seguro, uno de los grupos que hay, y pues también en el ministerio de párvulos estamos mi esposo y yo. Pues aquí en todo lo que podamos apoyar en la iglesia, pues aquí estamos a la orden. Pues ya han recorrido pues un camino largo de ministerio con dos hijos, entonces me imagino que no ha sido fácil, ¿no? El matrimonio también, todo un reto, pero pues hoy quisiéramos hablar un poquito más acerca pues de la soltería, ¿verdad? Entonces, no sé si pudiera platicarnos también a qué edad se casó, y todo eso. Claro que sí. Sí, pues yo me casé a los 33 años, pero en aquel tiempo era como si ahorita te casaras a los 43. Sí, bueno, eso sí. Porque ahorita la gente pues ya Sí, sé que se ya casa ha más cambiado grande. y ya no se quieren casar, no quieren tener hijos pronto, pero en mi tiempo, o sea, la gente promedio pues se casaba a los 22, a los 24 ya. Y ya era estabas mucho, grande. ¿verdad? Entonces yo ya estaba, de que ya se me había pasado el tren, decían muchos, ¿verdad? Entonces para ese tiempo fue una edad muy grande. Pero bendito Dios que lo pude hacer como Dios quiere, que es lo que vamos a platicar ahorita. Y pues todavía Dios me dio la bendición de tener los hijos y de todo como debe ser. Ajá, ¿y cómo, o sea, por qué se casó hasta los 30? 33. Ah, 33. Sí. Pues realmente yo al inicio cuando no conocía de Dios, yo no me quería casar. O sea, yo veía, mis papás fueron divorciados desde que yo tenía 6 años. Mis hermanas divorciadas, mis tíos divorciados, o sea, realmente el panorama que yo veía del matrimonio no era muy agradable. Bueno. Y yo decía, no, yo esto no quiero, yo mejor no me quiero casar. Pero como a mí siempre me gustaron los niños, yo cuidé mucho a mis sobrinos, a muchos niños cuidé. Y yo decía, yo quiero tener un hijo. Entonces, en aquel tiempo yo no era cristiana. Yo decía, pues yo voy a ser madre soltera. Ahora se me hacía fácil el hecho de, pues yo quiero un hijo, pues no me caso. Y eso estaba bien en el mundo, ¿verdad? Pero pues pasa el tiempo, yo recibo a Cristo a los 24, a tu edad. Sí. En Dios tuvo misericordia de mí, me trajo a su camino. Entonces todo me cambió, mis metas. La perspectiva de todo. Todo. Veo parejas, empiezo a llegar a la iglesia y veo empezando por mis pastores líderes, por los líderes, por muchas parejas. Inspiración, pues. Que aún siguen y yo digo, wow, o sea, si se puede, esto puede ser diferente. Y empiezo a anhelar en mi corazón tener algo así para mi vida.
Entonces, pues yo conozco a Cristo a los 24, entonces pues ya tenía una edad un poquito avanzada, pero cuando yo comprendí pues el propósito de una pareja, que era para el ministerio, nada más para ser feliz y tener hijos, empecé a buscar y a ser más selectiva en el varón que yo quería, y eso pues no se encuentra así como a la vuelta de la esquina, ya hay que esperar y hay que pasar varias cosas la búsqueda. Entonces por eso me tomó un poquito más de tiempo, pero yo la verdad, viendo personas que se divorciaban al máximo 10 años de matrimonio, decía, prefiero esperar el tiempo que Dios quiera y que sea una persona para siempre, que ya desesperarme con el primero que pase o por la presión y después estarme separando. Eso yo decidí esperar en Dios y por eso me tomó un poquito más de tiempo. Muy bien. ¿Y qué pasa? O sea, si yo tengo el deseo de casarme joven, o sea, ¿usted cómo pudiera ayudar en ese sentido de la presión? No sé cómo decirlo, porque pues yo creo que muchos, no sé, yo creo que los hombres, como hemos dicho, no tienden a ser tan abiertos en ese sentido, pero yo creo que también muchos de ellos desean, anhelan casarse pues jóvenes, ¿no? Pero ¿qué le diría a ese tipo? Bueno, por ejemplo, a nosotras, que pues obviamente el deseo si fuera mañana. No, pero o sea, ¿cómo llevar esa presión? Porque no es que esté mal que yo quiera casarme. Y también cómo usted llevó esa presión en ese tiempo. Sí, porque pues, creo que en ese tiempo había aún más que podemos tener ahora. Pues yo creo que no está mal el anhelar el casarte, pues es algo de la naturaleza humana, ¿verdad? Que te puso ese deseo Dios. No todos vamos a hacer, tenemos que casarnos, también es otra cosa que yo creo que hay que entender. Yo les diría, ustedes pregunten a Dios, o sea, si Dios tiene una pareja para ustedes, nosotros aquí en la iglesia a la que pertenecemos, pues nos enseña, ¿verdad? Cómo poder, que tú le hablas a Dios en la oración y Él te contesta en la palabra. Yo sé que no todas las iglesias tienen esa enseñanza, pero créanme que para mí fue muy valioso el aprender a preguntar a Dios, el preguntarle a Dios, ¿tú tienes a alguien? ¿Es para mí el casarme? Porque nosotros vemos en la palabra de Dios que el apóstol Pablo incluso les anima un poco, ahora dice, mejor quédate como estoy si puedes, ¿verdad? Porque pues la verdad es que el matrimonio pues a veces te trae aflicción de la carne, porque pues dice que los solteros pues tienen cuidado de las cosas del Señor y las doncellas también, pero los casados pues ya tienen cuidado de las cosas del mundo, de su marido, y no es que esté mal, ¿verdad? Pero ya te quita, te distrae un poquito, ¿verdad? El estar con la casa, con el esposo, con esto. Pero si tú estás soltero, pues todo tu enfoque 100% puede ser para el Señor. Pero Él también dice, tampoco, si te estás quemando, si no tienes el don de continencia, pues mejor cásate, porque tampoco es estar en pecado, ¿verdad? Por no casarte. Pero no todos somos para el matrimonio. Entonces lo primero que te diría es, pues pídele a Dios, pregúntale si Él te va a dar una pareja. Y ya sobre eso, pues tú ya sabes lo que vas a hacer, ¿verdad? Y a mí pues me ayuda mucho el tener una promesa, que Dios a mí me dio una promesa, duró 7 años esa promesa de cumplirse, que para mucha gente a lo mejor es demasiado, porque esa es otra cosa que tenemos hoy en día. Esta generación de ahora es de microondas, o sea, quieres todo ya, para mañana, como dices tú, mañana. Pero el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Sí, el reloj de Dios. ¿Verdad? Un día para Él es 1000 años, imagínate, nada más un día, ya un minuto, ¿vale? Pues cuántos años, ¿verdad? Entonces, es específico, años terrenales o celestiales. Eso es lo que uno debe de aprender, a esperar el tiempo de Dios, porque dicen que el tiempo de Dios es perfecto, y así lo creo. Entonces, yo a esa promesa me aferré, fueron 7 años, cada vez que terminaba de leer la Biblia y pasaba por la promesa y yo esperé y dije, tú me dijiste, esa promesa me la dijo en Habacuc 2:3, dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. O sea, sí tarda, pero me va a llegar. Tarda nuestro tiempo, ¿no? Para Dios creo que es en el tiempo, correcto. Me da mucha risa porque hace poco nosotros hicimos una encuesta en Instagram y pusimos, era sobre la espera activa, y decía, ¿tú sientes que ya se ha tardado lo que le has pedido a Dios? Tía, todas las respuestas eran, sí, ya se tardó, y yo, o sea, como es que para nosotros Dios siempre se tarda, pero pues dije, o sea, qué curioso pensar que para nosotros así es, pero obviamente para el tiempo de Dios es, y así es. Me imagino que Dios en ese tiempo le mostró cualidades de carácter en usted que tenía que cambiar, la forma pues hacerla la esposa, la madre que pues hoy es, ¿no? Que todavía me imagino sigue en proceso, eso no acaba, pero pues a lo mejor si no hubiera sido por eso, usted hubiera sido otra, ¿no? También. Claro,
Sí, también yo les digo a las jóvenes, prepárense para ser la persona que la otra persona necesita, la ayuda idónea o el varón idóneo, porque a veces uno exige, no, yo quiero esto y haces tu lista, ¿verdad? Pero tú, ¿qué tienes para ofrecer? Sí. Tanto en lo académico como en lo espiritual, porque las dos cosas son importantes, o sea, tu carrera, tus cosas, pero también las cosas espirituales. Por ejemplo, yo agradezco a Dios en la iglesia en la que pertenecemos, Iglesia Bautista en Monterrey, que hay mucho crecimiento espiritual, que hay mucho aprendizaje, y pues yo me enfoqué a eso, a crecer, a desarrollarme como Dios quería en mi vida espiritual, y de otra manera no hubiera podido ser esa ayuda idónea para mi esposo para pastorear tantos años en una iglesia. Entonces no te enfoques nada más en que no llegue, ¿cuándo llega? Sino quién eres tú, qué es lo que Dios quiere cambiar, porque lo que decía Pamela. Y yo me acuerdo que llegó un momento que estaba bien desesperada porque es que no llega la pareja, y hubo una serie de mensajes en la iglesia y nos daban unos devocionales y yo me ponía a estudiar y en una de esas vi unas cosas que Dios quería cambiar. Y créeme que yo oré y empecé a hacer esos cambios y al bien poquito tiempo me llega mi esposo, nos casamos a los 3 meses, o sea, dije, qué rápido. ¿Se casó a los 3 meses? No, sí. ¿Qué? Wow. Pero teníamos 10 años de amigos. Teníamos 10 años se conocían. ¿Qué tiene que decir acerca de eso de la amistad? ¿Cómo funciona? Sí, yo pienso que es muy importante, digo, que busques a la persona en el lugar correcto, porque si lo vas a buscar en un antro o en una página de esas de parejas o en una fiesta del mundo, pues no vas a encontrar lo que realmente quieres, ¿no? Un hombre de Dios, vas a encontrar un hombre ahí, pero pues sabrá Dios el tipo de hombre, entonces debes de buscar el lugar correcto. A mí me encanta el pasaje en Génesis 24, donde Abraham busca esposa para Isaac, que de hecho ese pasaje fue donde Dios me habló a mí para casarme con mi esposo. Y pues Dios le dice, ve a mi tierra y a mi parentela, o sea, busca en mi familia, en la familia de Dios, es donde Dios quiere que nosotros nos casemos con hermanos en Cristo, con creyentes que tengan el mismo propósito, el mismo objetivo, porque si no las cosas no van a salir bien. También nos habla en 2 Corintios 6:14 que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene el día y la noche, o sea, nada que ver, ¿verdad? Cristo con Belial. Entonces tú dices, se puede ver una pareja muy hermosa físicamente, mira qué guapo, mira que esto, pero pues es un hijo del diablo, digo, suena muy cruel, pero pues puede ser muy buena persona, pero no tiene a Cristo en tu corazón. Entonces eso no es lo que Dios quiere, porque el fin de eso va a ser destrucción, divorcio, nada bueno va a salir. Y ustedes seguramente conocen casos así, ¿verdad? Sí. Entonces ustedes están a tiempo de elegir bien, de obedecer a lo que Dios dice en su palabra, y yo lo recomiendo. Y pues convivir en la iglesia, porque tú puedes conocer a la persona como es, cómo se comporta con los demás. Tú puedes ver ese fruto que él da, porque dice en la Biblia que por sus frutos se conoce el árbol. Porque por afuera, pues tú dices, habla muy bonito y se ve muy bien, pero realmente el fruto solamente Dios lo va a hacer notar, ¿no? ¿Y qué tal si yo veo que no hay varones en la iglesia, en mi iglesia? En donde estoy, en mi iglesia local. Pues a mí también me llegó a pasar eso, ¿verdad? Y mis amigas también decíamos, es que aquí, yo veía, todos están bien chiquillos, por al lado, todos estaban bien chiquitos, se veían grandes, así de altos y todo, pero eran pequeños, de edad. Y platicabas con ellos y yo decía, ay, es que no están maduros, y yo ya trabajaba, y ya tenía otras cosas, y no. Pero yo empecé a ver, bueno, gracias a Dios pertenecemos a una red de iglesias, RIDI, y pues en los encuentros juveniles, en ese tipo de oportunidades, pues ahí yo practicaba, pues sí, buscaba otras opciones, ¿verdad? Buscaba, o sea, ¿y cómo es eso de buscar? O sea, sí veía, la verdad, sí observaba y sí decía, a ver, ¿quién está liderando? ¿Quién está sobresaliendo? ¿Quién, a veces platicaba con los pastores? Y sí, la verdad, sí veía. Pero decía, es que no lo veo, llegó un punto que decía, es que no veo a nadie, y es donde la gente se empieza a desesperar y ver afuera, pero no, yo sé, aquí va a llegar, de aquí tiene que ser. La verdad que mi esposo no fue amor a primera vista, que yo te dijera, ¿no? Siempre lo vi, siempre supe, siempre, no, o sea, Dios en su momento fue despertando ese sentimiento, en la medida que los dos íbamos sirviendo a Dios. De hecho, donde todo empezó más fuerte fue en un viaje a Cuba, en un viaje misionero. Por eso para nosotros Cuba es algo muy especial en nuestro corazón. Y ahorita les digo después de lo que, porque Cuba, ¿verdad? Pero ahí fue sirviendo al Señor en el campo. O sea, no fue atracción a primera vista o amor a primera vista, como dicen. Fue en el servicio. Y si ustedes ven Ruth, ¿cómo encuentra voz? O sea, ella estaba en el campo, ella estaba trabajando, ella no andaba, ya me quedé viuda y ahora voy a buscar, a ver. Ella sí, a lo mejor tenía en su mente a alguien, quizá porque era joven, pero ella estaba en el campo. Y ahí fue donde le llegó la persona. Entonces también es otro consejo, o sea, pónganse a enfocarse en el campo y trabajar en las cosas de Dios.
y ahí va a llegar O sea, sí fue como supo que mi tío era opción. Sí, ahí fue donde surgió ese ese sentimiento, pero estábamos ahí en sí, el campo. Fue más una atracción espiritual, ¿no? Más que estaba sirviendo a Dios. Sí, más sí, espiritual. Y fueron muchos años de trato de platicar, de que, sí, que no, pero o sea, no fue así. Lo que decíamos de la belleza, ¿no? Hablemos un poquito de eso, de cómo, pues dice que fue atracción a primera vista, entonces puede ser que hay algunos solteros, sobre todo entre más grande, no sé si le lleva a pasar a usted de que, ay, mi belleza se está acabando, ¿cómo voy a atraer a chicos así? No sé. Es que entre más grande te pones más requisitos. La verdad es lo que nos pasaba, porque había varias de mi generación que estábamos grandes y veías, o sea, que eras un chavo así, o sea, ponías la lista y la vara muy alta. Sí, yo ya la estoy subiendo. Qué bueno que me dice porque va a bajarla. Y era así de que, pero mejor es decir, no como yo lo quiero, o sea, como Dios quiera. Orar por un hombre conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que ese es el secreto. Porque te digo, uno puede tener ahí que un prototipo, ¿verdad? Lo quiero así. Pero mi esposo fue muy diferente a lo que yo tenía como en mente, ¿verdad? Al final, pero pues fue el varón que les quería, yo me enamoré de él, siempre lo vi guapo y todo cuando Dios despertó ese sentimiento en mi corazón. Pero sí era diferente a lo que yo primero tenía como expectativa, ¿verdad? Pero al final yo dije, yo quiero un hombre conforme al corazón de Dios, que ame a Dios con todo su corazón. Y me acuerdo que Felipe me decía, no, Poncho tiene un corazón más grande que el Cerro de la Silla. Y la verdad que sí, ustedes que lo conocen. Sí. Entonces es eso, o sea, el ver, no ver cómo mira el hombre, que dice la palabra de Dios, que no mires lo alto ni su parecer, ¿verdad? Porque Dios lo abomina. Dios lo que ve es el corazón. Aunque que te atraiga físicamente no tiene nada de malo, ¿verdad? Sí, no está peleado, pero no es como que nada más el número uno. Exactamente, sí. Sí, porque la verdad es que Dios te va a decir lo que hay detrás. Como decíamos, la belleza se va a acabar. Mira, yo tenía 90, 60, 90. Ya vieron las fotos, ¿verdad? Sí, ahí ponemos uno de... Ay, sí. Y todo, y pues el cabello se cae, pasan muchas cosas. Pero si tú tienes a la persona de Dios y no te fijaste nada más en la apariencia, pues tú sigues enamorado más, ¿verdad? Y sigues adelante. Entonces no es nada más lo físico, sino es lo espiritual, que no está peleado, que la voluntad de Dios es agradable, me dijeron una vez, y sí es cierto. No de que te vas a casar, ay, aunque esté feíto, pues no, o sea, tú lo vas a amar, tú lo vas a ver guapo, pero sí es mucho el estar espiritualmente bien, de embellece, la palabra hermosa el rostro. Literalmente, sí. Entonces, pero todas somos bellas, todos somos creación de Dios, somos únicas. Y si estás morenita, güerita, nada que ver, o sea, Dios así. También hombres ven esto. Y somos morenitos, chaparritos. Digo, nos podemos ayudar, ¿verdad? A lo mejor poniéndonos a dieta, haciendo cosas. Claro, hay que cuidarnos también. Cuidarnos, pero no porque eres así basado, por eso no tienes pareja, ¿no? Dios tiene siempre la media naranja o la media toronja. Dios tiene la persona, sí, Él te ha llamado al matrimonio, obviamente. Te digo, tú pregunta a Dios si Él tiene una persona, pues Él te la va a dar, pero en su tiempo, en el lugar correcto. Eso es algo que hay que tener, yo creo que muy claro para encontrar a la persona, no desesperarse, no porque ya están todo el mundo diciendo que ya se te fue el tren, que se te fue el camión o lo que se haya ido. A mí se me fueron todos los medios de transporte y ya decían que estaba para forrar Biblias. Ay, no. Para vestir santos, pero al final alguna vez como que perdió la esperanza un poquito, o se desanimó. Sí. Pues sí, había días difíciles, no quiero mentirles, porque yo viví muchos años sola, entonces era un poquito más, había momentos así de soledad, en los que sí llegué a llorar, llegué a decirle a Dios, pues, ¿qué pasó? Tú me tienes una promesa y yo no llega, ¿verdad? Porque yo sabía que iba a llegar, pero no sabía cuándo. Ya cambiaste de opinión o qué pasa, ¿verdad? Pero era la carne, que el enemigo siempre atacando, ¿verdad? Pero yo me refugiaba en la palabra, en leer la Biblia, me involucraba lo que más podía en el ministerio. Estaba mucho en el culto infantil, me desvelaba haciendo manualidades, eso toma mucho tiempo, ¿verdad? Se ocupó haciendo el ministerio. Me iba con los profes a cenar, acá era muy socialito todo esto, ¿no? Sí. Entonces trataba de siempre rodearme de gente que amara a Dios, de estar en la palabra, de agarrarme de las promesas y
pues llegar con ese sentimiento. Evitaba canciones así de esas que es muy bueno, rompen el corazón, y películas, o sea, es como estarte ahí cortando Sí. las venas, o sea, ¿para qué? ¿Para qué alimentas una Sí. emoción que todavía no hay? Que Como en todavía Cantares no. dicen, no despiertes el amor, o algo así. Hasta que quiera. Ajá. Entonces, eso tienes que tener mucho cuidado porque ahorita Cierto. que todo es muy visual, sabemos que el pecado entra por los ojos, por los sentidos. Y ahorita si ves todo en el celular, en la computadora, o sea, el que te manda el enemigo, este no está gobernado por Satanás, y él te manda puras cosas así, imágenes, y es nada más a un clic que estás ahí al pecado, a ver cosas que no debes ver ahorita. Pues para que estés alimentando esa carne que de por sí se va a El huir de eso, ¿no? El tener ese dominio propio para elegir más lo que el espíritu quiere que lo que la carne quiere. Claro, no somos legalistas, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser selectivos de lo que vemos, de lo que escuchamos, porque hasta las canciones, porque se afecta, aunque digamos que no. Sí, aunque nos hagamos los fuertes, ajá, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Y contrarrestar con la palabra. O sea, siempre esa lucha entre la carne y el espíritu que hemos estudiado, pero siempre darle más al espíritu, alimentarlo para que pueda vencer. O sea, sí, yo creo que si le preguntara a usted de qué es lo que la hizo permanecer, pues firme como en esa promesa que Dios le dio, sería eso, ¿no? Como que permaneció en la palabra de Dios, fue lo que la hizo esperar de la forma correcta, ¿verdad? Pacientemente, aunque a veces pudiera haber sido desesperante, ¿no? Sí, más que nada eso. Pues para mí jugó un papel importante las autoridades de la iglesia en mi vida para hacer las cosas correctas. No quiero decir que siempre fui la más obediente, la verdad, y mentiría, vayan viéndome. Sí tuve mis momentos de caer en eso, de la presión. Sí llegué a salir con una persona sabiendo que no era correcta. En primera plana. La verdad es que sí, porque yo vine a Estados Unidos y todas mis amigas estaban casando y todo. Yo dije, pero ¿cómo? Entonces yo dije, ay, ya soy la única, ¿no? Pues se me hizo fácil de salir con una persona que nada que ver, y mi pastor ahí me dijo, esta no, mi pastor de jóvenes no. Y ahí voy de necia, ¿verdad? Y pagué caro, el precio fue algo horrible, de las peores experiencias de mi vida, y Dios me enseñó que no. Yo dije, ya no le voy a ayudar a Dios, porque uno a veces le quiere ayudar a Dios. Como ahora. Yo le voy a ayudar porque hace tardó. Cierto, como ahora. Y no, mejor espérate, de verdad no pases por lo que uno pasa, porque después ya no sabes cómo salir de ahí. Para mí fue bien difícil, fue una pesadilla, literalmente. Ya no podía ni dormir porque esa persona pues se obsesionó, me buscaba, era como de verdad horrible. Pero ahí también estuvieron ellos para ayudarme otra vez a salir, a pesar de que yo fui la necia que me metí ahí, ¿verdad? Ellos me sacaron como unos héroes, llegaban a mi rescate. Sí, las autoridades de cierta forma son una protección para nosotros, exacto, ¿no? Una autoridad siempre decimos como un paraguas que te va a proteger. En Romanos 13 del 1 al 4 dice que pues, nos debemos someter a nuestras autoridades. Ellos pues son la velan persona, por nosotros. Velan por nosotros, que Dios los puso, le dio esa responsabilidad que también no es fácil. Yo también fui autoridad en la iglesia y digo, híjole, o sea, yo ahora soy autoridad con mis hijos. Uy, sí. Pero dice, no en vano llevan la espada. Una buena autoridad no va a durar en sacar la palabra y de exhortarte y decirte, esto es lo que debes hacer. Y yo le agradezco a mis autoridades, de verdad, porque yo me hubiera ido por el camino fácil y ahorita mi historia sería otra. Me costó, aprendí la lección de manera dura, pero valió la pena y no caí, ¿verdad? No llegué más allá, ¿verdad? Simplemente darme cuenta que yo no podía hacerlo por mi parte, que yo no debía ser sabia en mi propia opinión, sino someterme a mi autoridad, chavos. Entonces yo les recomiendo su autoridad. Yo no tuve unos padres con una autoridad bíblica como para obedecerlos a ellos, pero en el caso de Pamen, y no sé, Janita, pero si tú tienes un padre que sí está bien en las cosas de Dios, obviamente te va a dar un buen consejo, y pues debes de seguirlo, no sigas nada más tu corazón, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Y el mundo te dice, sigue tu corazón, y lo que tu corazón te guíe. O sea, suena muy romántico, pero al final es el diablo detrás tratándote de desviar. Entonces, nosotros tenemos la palabra profética más segura en la Biblia. Entonces pregúntale a Dios, ¿quién es una persona para mí? ¿Quién es la persona para ti? Y no des un paso sin tener esa protección. La verdad es que es lo más seguro. Wow. Está muy padre. Y bueno, igual para concluir, ir cerrando, pues al final, no sé si quisiera dejarnos algunos consejos que pudiera darnos. Pues primero que nada, ustedes ponen las cosas en oración, porque dice la palabra,
no tenéis porque no pedís. O sea, si yo tengo novio, pero te pregunto, ¿estás orando? Yo sí. ¿Qué tanto estás orando, verdad? No lo A veo. veces, un día sí, un día no. Ahora, pedir conforme a la voluntad de Dios, porque también ahí nos dice Santiago que a veces pedimos, pero pedimos mal, ¿verdad? Para nuestros deleites. Ay, yo quiero un chavo pues, rico, uno que me mantenga, que no trabajar. Pues no, o sea, ya vimos que una pareja, pues es para el ministerio. Ya si te lo da rico, pues suertuda, ¿verdad? Pero pedir conforme a la voluntad, de lo que dice Santiago 4:3, ¿verdad? También, pues, ¿qué otra cosa? Así de, déjalo, borro de la lista. Es broma. Entonces, decía prepararte para ser la mujer o el hombre que esa persona necesita, y en su momento, pues, Dios los una, ¿verdad? Para hacer una pareja de ministerio, porque el objetivo de una pareja es el ministerio. El hecho de tener tus hijos es extender tu ministerio, que es algo que yo le doy gracias a Dios, que hice las cosas bien, y ahora mis hijos andan en la verdad, ¿verdad? Están anhelando estar en la iglesia, están anhelando servir al Señor, y pues empiezo a orar desde ahorita por sus parejas, para que sean las personas que puedan sumar y que puedan hacer un ministerio juntos. Y pues también yo les digo a ustedes jóvenes, pueden ser ejemplo. Ahí en 1 Timoteo 4:12 dice: sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Que nadie tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Que tú seas esa persona que aún seas ejemplo quizá para hasta tus padres, ¿verdad? Para tu familia. En mi caso fui la única persona que se casó bien en mi familia, de blanco y como Dios quiere, y créeme que te sientes una satisfacción, una bendición hacer las cosas bien. ¿Para qué te adelantas, verdad? Guárdate, espera en la persona, porque pues vale la pena. Al final del día tú dices todo lo que pasó, lo que lloré, lo que esperé, da su recompensa. Y pues la verdad que yo se lo recomiendo. Ustedes que están a tiempo, pues si no están en una buena iglesia bíblica, busquen una buena iglesia. Tenemos una iglesia donde está en Monterrey. ¿Sí eres de Monterrey? Si eres de Monterrey. Tenemos muchas iglesias de Rivi, que es lo que yo conozco, México. Que es donde yo conocí a Cristo, y donde yo doy gracias que me trajo a un buen lugar, donde yo he podido crecer y ahora puedo enseñar a mis hijos también. Wow, qué bonito, ¿verdad? Sí. Muy inspirador, tía. Pues bueno. La verdad. ¿Quieres decir algo? No. Es que yo, no, pues, yo creo que es de mucha esperanza. Yo creo que esto va a ser de mucha bendición, porque ya lo es para, yo creo Nosotras, que, sí. para nosotros dos, y es de mucho testimonio en su vida. Entonces, muchas gracias por prestarnos este tiempo. La verdad es que ha sido muy increíble. No, pues muchas gracias, y yo nada más le pido a Dios que verlas a ustedes casadas, que me inviten, puedo ser su madrina. Sí. Lo recibo. Ahí, con su vestido blanco, con su fiesta, lo que Dios quiera, Valdrá pero la con pena. persona que Dios quiere. Yo sé que va a llegar si ustedes toman estos consejos, no se desesperan, no escuchan la voz del enemigo, y pues esperan el tiempo de Dios. Entonces, van a estar en mis oraciones. Sí. Y pues gracias por el espacio, por el tiempo, que les haya servido un poquito de algo la experiencia. No hagan lo malo que hice, hagan lo bueno. Tomen lo bueno de aquí. Pues muchas gracias otra vez. Que Dios les bendiga. Así es. Ánimo a los solteros. Hay esperanza. Y vale la pena esperar. Sí, pónganse a servir, a ministrar, haciendo por la voluntad de Dios mientras estamos solteros, ¿verdad? Ocupándonos en Dios. Sí, ahorita que tienen el tiempo, que es bien valioso, créanme, las energías, todo. Porque a mí me cuesta, ya batallo en las desveladas, pero como que aquí estoy con todo. Sí, así es. Pero bueno, pues nos despedimos de este episodio, y pues nos vemos en el siguiente. Gracias, hasta luego. Bye, bye.